Los saludamos con afecto. Vamos a compartir con ustedes el boletín correspondiente a este día jueves 10 de enero de 2019, comentando las principales noticias que este día estuvieron cubriendo el espacio público a nivel de debate, de comunicadores, de noticieros. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos con ellos. Vamos a empezar a revisar las primeras planas de los diarios más influyentes a nivel nacional. Empezamos con el Reforma. El Reforma vuelve a colocar en su primera plana esta cuestión del desabasto, pero ahora, y lo vamos a ver en todos los medios que vamos a estar revisando, ya con el énfasis puesto ya en las pérdidas económicas y en los impactos económicos que está teniendo el desabasto de las gasolinas. Hasta el día de ayer, por ejemplo, veíamos que el enojo era en relación con las colas, lo que se tardaban, etcétera, etcétera. Esto ha ido escalando y ahorita ya se hablan de poniéndose el acento en las pérdidas que han tenido tanto empresarios como pequeñas empresas, grandes empresas, respecto a las pérdidas por no poder mover sus productos, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la ocupo en la primera plana. El caso de Cuauhtémoc Blanco lo vemos aquí a la izquierda. Acuérdense que era algo, él había entrado en una pugna directa con Morena. Aquí nos dicen que los diputados del PT, Morena, incluyendo el PRD, aprueban el paquete económico y bueno, que el gobernador analiza vetarlo. Esta imagen que tenemos acá de los botes de gasolina haciendo colas, ya no personas, sino los botes, pues esperando a que lleguen el que llegue la gasolina a los estados. Reforma ha tenido una postura muy crítica hacia Obrador, y esto lo vemos en las notas que están apareciendo por acá. Esta foto que tienen ustedes de este lado muestra un ducto con las distintas perforaciones que se le hicieron para robar gasolina. Y de este tamaño es, o sea, la prensa como Reforma, que han estado poniendo una actitud crítica ante Obrador, poniendo el acento en la molestia de la gente, en las pérdidas, y por otro lado el gobierno reaccionando, haciendo la denuncia, haciendo un llamado también a la gente para que pues aguante, para que resista y sobre todo para que no se dejen llevar por esta campaña de miedo y empiecen las compras de pánico y pues, esto provoque que se escasee la gasolina en lugares donde pues no debería hacerlo. Bueno, vamos a ver ahora qué dice el Universal. El Universal pone el acento, también ha tenido el Universal una postura crítica ante Obrador, pero en esta ocasión pone el acento respecto al llamado que hace Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, en el sentido de que le pide a la gente que votó por él, a la gente que apoyó a Morena, pues que resistan. Él dice que no se abrirán los ductos. Abrir los ductos significa aceptar la derrota y permitir, como lo está proponiendo el PRI, pues que sigan robando. Vamos a ver qué otras notas trae el Universal. Eh, Bueno, hablan esto de la UMA, seguramente ustedes lo han de haber oído, es una unidad de medida distinta al salario mínimo, por la pérdida que ha tenido el salario mínimo ya no servía como referencia para calcular varias cosas. Se crea esta unidad de medida y sobre esta unidad de medida se están calculando incluso cuestiones como el pago que se le da a los jubilados. Entonces, el problema ahorita es que el salario mínimo subió, pero las sumas se mantienen por debajo. Muchos están pidiendo volver a regresar al salario mínimo como referente para calcular el monto del pago para el caso de los jubilados. El tema de los burócratas despedidos pues, en varias dependencias federales. Este tema de las gasolinas, esta foto con las colas esperando, ¿no? Y bueno, aquí el Osorio Chón justificándose respecto de la fuga del Chapo. Vemos a la jornada, pone el énfasis en la primera plana, esta declaración de Andrés Manuel López Obrador respecto de que la crítica que está haciendo Fox y Calderón, Peña ha estado callado, pero el Fox y Calderón sí han estado hablando, opinando a través de Twitter, y AMLO los acusa de haber sido omisos. La gente, más que omisos, fueron cómplices porque tenían la información perfectamente de lo que estaba ocurriendo en Pemex y no hicieron pues nada para evitar el robo a despoblado, ¿no?
Pemex por primera vez reconoce que la compañera Rocío Nale está como titular de esta área, reconoce que pudiera haber riesgos de escasez si hay compras de pánico, y esto en estados donde ahorita no hay peligro de escasez, como sería el caso de Veracruz. Por eso el llamado Andrés Manuel López Obrador llega en un momento clave para esta crisis que se está viviendo, este, respecto de que no solidarizarse y no hacer compras de pánico, ¿no? En el caso de Toluca, en el Valle de Toluca, el 70% de las estaciones ya cerraron por la falta de líquido. La denuncia que hacen, que en el sentido que la PGR bloqueó el 50% de las denuncias o las querellas contra la gente que robaba los energéticos. Seguimos, vamos ahora a revisar qué nos dicen otros medios. Vamos a ver Milenio. eh, Respecto de el control de daños que está haciendo Pemex y Hacienda, la Secretaría de Hacienda, ante organismos internacionales. Recordemos que lo que pasa en México repercute, es una de las economías de América Latina, junto con Brasil, con Argentina, de las más grandes por el PIB, por su PIB, y pues una crisis en algunos de estos países puede arrastrar a la economía de América Latina, incluso a la economía global. Acordémonos, por ejemplo, de la crisis por el famoso efecto tequila, ¿no? Que es una crisis mal manejada en México que arrastró a prácticamente las bolsas de todo el mundo. Una, una cuestión también que va ligado a la cuestión de la gasolina y que lo reporta el Heraldo en su primera plana tiene que ver con el desabasto en los aeropuertos, que es la turbocina, que es otro producto derivado de las gasolinas o del petróleo que sirve para mover los aviones, ¿no? Entonces ya ha empezado a afectar, según el Heraldo, a los aeropuertos también, ¿no? Y si se dan cuenta, pues se va creando aquí el contexto de una crisis ya no solo a nivel de gasolinería, sino también ya el impacto en la capacidad para mover aviones. Esto implica que pueda paralizarse el país en caso de que esto ocurriera. Bueno, vemos Excelsior con el llamado de Obrador a que no cunda el pánico, etcétera, etcétera, y algún tema que empieza a surgió a mediados de semana, por ahí del martes o miércoles, respecto de la digitalización que van a tener todos los bancos. En sentido, prácticamente dejarán de usar el papel, este, y todo se volverá digital. Por aquí el tema de la Guardia Nacional aparece en el caso de Excelsior, y con un llamado que hace México a la ONU para que brinde apoyo para capacitar a la Guardia Nacional, sobre todo en materia de derechos humanos. Bien, vamos ahora a ver qué dice el financiero. Ursúa, en la parte económica del gobierno federal, plantea que ve un peso fuerte, entonces no hay riesgo de que vaya a existir un impacto en el tipo de cambio, o que las gasolinas provoquen una hiperinflación que venga a pegarle la estabilidad de nuestra moneda ante el dólar, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el economista. Ah, que la iniciativa privada puede importar más gasolina, es decir, comprar directamente al extranjero en lugar de comprarle a Pemex. Eh, el caso del gobierno federal nos dice 24 horas, otro de los diarios. eh, no podemos usar ductos, hay redes creadas para robar, es decir, usar en ese momento los ductos vemos esta foto, vamos a agrandarla para que la vean ustedes, pero esta foto simboliza mucho de lo que actualmente se vive en materia de crisis de los ductos. Este es un ducto y todos estos son orificios ilegales que se hacen para enchufarse y robar la gasolina directamente de los ductos. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador es que no se pueden echar a andar los ductos sin haber resuelto estos problemas que presentan las tuberías. Em, Sí, como podrán darse cuenta, esto corre el riesgo de volverse un problema más grande.
Recordemos, el Sol de México pone el acento que fracasa Pemex en el traslado con pipas. El problema del desabasto de gasolina, decía el gobierno federal, en voz de Rocío Nale, que tenía que ver con un nuevo modelo en la distribución de la gasolina y que se iba a hacer a través de pipas. Aquí lo que están diciendo es que este modelo está fracasando, y precisamente por eso la idea de las tuberías para hacer llegar con rapidez este líquido. Entonces, digamos, el plan B que pudiera tener Andrés Manuel López Obrador ante la escasez parece estar fracasando. Bueno, la razón trata el tema de Maduro, de Venezuela, y respecto a esta postura que había planteado México de respetar la libre autonomía de los países y no inmiscuirse en ellos, entonces no tomar posturas, ¿no? Respecto de que si vetaba a Obrador. Vetaba a Obrador, el gobierno de Obrador, a Maduro respecto de que las elecciones fueron fraudulentas en el caso de Venezuela y bueno, no dejar el poder, ¿no? Aquí está lo de la Guardia Civil, lo que decíamos, estas dos condiciones que ponían, que veíamos el día de ayer, las reiteran. Vamos a ver qué otras noticias. Los temas, si se dan cuenta, se van agrupando en torno a estos temas de la Guardia Nacional, la cuestión de las gasolinas, eh, y el impacto que ya está teniendo en la economía nacional. La prensa, pánico, dice la prensa, Obrador llama a no caer precisamente en eso. La Canacar, que es este organismo encargado del transporte, de las grandes, de estos tractocamiones que se dedican al transporte de combustibles, ofrece sus autotanques, pero exigen que les den seguridad. Pues este es más o menos el panorama. Cerramos con ovaciones y pone el acento en esta idea que planteaba Fox y Andrés Manuel López Obrador respecto de Fox y Calderón, y Peña incluidos, que fueron omisos. Bueno, pues estas fueron las noticias del jueves 10 de enero de 2019. Como vemos y nos damos cuenta, los temas siguen siendo los mismos y hay un riesgo real de que si el gobierno federal no controla y no logra abastecer a estos estados que están teniendo desabasto de gasolina ya varios días, pues corre el riesgo de esto ir escalando y llegar a volverse una crisis para el país. Bueno, nos vemos mañana viernes 11 de enero con otra cápsula.